ha muerto! ¡Chanquete ha muerto! ¡Ha muerto Chanquete! Cuando murió Chanquete, este país se paralizó. Se paralizó absolutamente. Viaje con nosotros si quiere gozar. Viaje con nosotros a mil y un lugar y disfrute de todo al pasar y disfrute de las hermosas historias que... Con mucha frecuencia la televisión es un rollo, pero a pesar de todo, la televisión es necesaria y pese a todo, la queremos. Yo creo que era máxima creatividad. Una década vertiginosa y maravillosa. Significó el cambio al que todos aspirábamos. La lucha contra el terrorismo. Cómo salían mujeres periodistas nuevas, ¿no? Yo tengo unos recuerdos fantásticos de los 80. ¡Vamos todos! ¡Sí! Y recuerdo que en portada me impactaba mucho. Vamos a poder hacer otras cosas alternativas. Una televisión muy diferente y que además creo que en aquel momento en ningún país de Europa se hacía esa televisión. Estrenar nuevas cosas. Con nosotros viaja el sueño y la novedad, la alegría, la sorpresa y el carnaval. Recordaré siempre la pequeña escandalera que se montó con Sabrina. Una noche vieja y demás, bailando. Bueno, en algún momento uno de sus atributos mostró su vértice más adelantado. Y aquello fue una escandalera, pero fue una escandalera que no trajo ninguna consecuencia negativa. Cuando era Sabrina era muy divertido porque es que es todo muy infantil. O sea, visto ahora con los ojos de ahora, es que cómo se podía organizar todo aquello por algo tan tonto que estamos ahora asistiendo todos los días a espectáculos como este o mucho peores. Ojalá fueran solo espectáculos como el que dio Sabrina. Yo seré el viento que va, navegaré por tu oscuridad, tu rocío, beso frío que me quemará. El momento de la falda fue, bueno, hombre, para muchos varones fue un poco excluyente, porque todos lo primero que pensamos fue, yo no me lo puedo poner, o sea, yo no sabría ponerlo. Los dos, yo y tú y yo. Hace muchísimos años me regaló una de esas faldas, yo la atesoro, no quepo en ella porque es de una cintura muy estrecha, pero realmente me encanta tenerla y creo que algún día, evidentemente, pues la cederé al Museo del Traje porque yo creo que es allí donde debe estar. Seré tu amante bandido, bandido, corazón malherido. Seré tu amante cautivo, cautivo. Es un país que tiene como que le fascina ese tipo de gestualidad, ¿no? Enemigo, huracán abatido. Me perderé en un momento contigo por siempre. En especial, pues me viene a principios de los 80 un disco fundamental muy innovador con esa mezcla de disco y rock. Fue el Let's Dance de David Bowie, ¿no? Vivo en el número 7, la calle Melancolía. Quiero mudarme hacia al barrio de la alegría. Hay una constante en mis aficiones musicales que está por encima de todo en la copla y el flamenco, ¿no? Pero influida indudablemente por las bandas sonoras de las películas. Me interesaron mucho Aute, me interesaba mucho Crae, me interesaba mucho Sabina. Cantar mi melodía. Depeche Mode o Spandau Ballet. Antonio Vega, Nacha Pop, Radio Futura, que me encantaban.
había pequeñas formas en que a los que nos gustaba mucho la música, pues ganábamos así dinero, pues podíamos ir a bailar a los programas de televisión como Aplauso, luego estaba Tocata, y entonces pues había público, ¿no? Entonces ibas de figurante, algunas veces te ascendían de figurante a hacer coros. Vamos a Noa, 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 vamos a bailar. Mis mejores amigos tenían un grupo que se llamaba Heroica, y entonces a veces también hice algunos coros con ellos en un programa que se llamaba La Tarde. Y a todos los que llamamos los demás. Y eso era divertido porque, bueno, te permitía estar cerca, ver por detrás el negocio de la música, ver a los artistas que admirabas y tener dinero para comprarte entradas y discos, que era lo más importante, ¿no? Todas vamos a ser mujeres en este concurso. ¿Y qué tiene eso de malo? ¿Acaso la pérfida Albión no está a manos de una mujer? ¿Y la India con doña Indira? ¿Y qué decir tiene de nuestra ministra? Sí, pero doña Soledad Becerril fue mujer ministrable, ¿verdad? Pues por esa misma razón, nosotras queremos ser cicutables. Fue una troupe de chicas que cambiaron un poco todo ese machismo, esos residuos absurdos de la televisión en aquella época. Sí, fue importante, fue una revolución importante. Buenas tardes. Los pescadores del País Vasco, reunidos esta mañana en Fuenterrabía, han decidido mantener el bloqueo al puerto. Ángeles Caso, que tenía una imagen fantástica en televisión, Escario, Elenita Sánchez, Concha García Campoy. Un beso, Concha. La lucha contra el terrorismo y la droga han sido los puntos fundamentales del encuentro entre el ministro italiano del Interior, Óscar Luigi Scalfaro, y su homólogo español, José Barrionuevo. Pero hay un machismo todavía que estaba ahí latente y que era permanente, ¿no? Donde el chico era el que presentaba y la chica era un poco el apoyo. Todavía dura, todavía dura. No siempre, no en todos los programas, pero en los informativos siempre hay una tendencia demasiado masculina, demasiado machista. Prometo por mi conciencia y honor cumplir fielmente las obligaciones del cargo de directora general del ente público Radio Televisión Española. Pilar Miró era la integridad, era la consecuencia, era la honestidad, era el coraje y era la testarudez. Fue una mujer, además, que ocupó un cargo importante cuando muy pocas mujeres llegaban a cargos políticos de ese tipo. Pilar Miró, primera mujer que ocupa este cargo, ha pedido un margen de tiempo antes de apuntar los grandes objetivos de la nueva etapa que ahora comienza en Radio Televisión Española. Pilar mandaba mucho, mandaba todo, ¿no? y estaba en todo. Pero a la vez daba mucho margen de libertad a la gente, ¿no? Entonces, si confiaba y te sentías respaldado, sabías que no te iba a traicionar. Yo mismo a veces he sentido auténticos deseos, impulsos de estrangularla, ¿no? Pero por encima de todo prevalece esa idea que esta mujer tenía de lo que era lo correcto. Besos, abrazos y saludos para sus antiguos compañeros de trabajo. Pilar Miró, 45 años, exdirectora general de cine y realizadora de cine y de televisión, ha pisado de nuevo los estudios de Prado del Rey, escenario de sus numerosas realizaciones para espacios como Novela y Estudio 1. Pilar era una tía cojonuda. Un lujo para este país. Y Pilar se la cargó la estupidez nacional. Sí. No nos la merecíamos. La campaña no era para que apagase la televisión, sino para que la consumiese de una manera, digamos, más económica en cuanto a utilización del tiempo. Es que tenemos que tener en cuenta que entonces se calculaba que se veían 3 horas y media diarias de televisión. Si tu mejor amigo ya no quiere estar contigo,
¿No será que ves demasiado la televisión? A mí me pareció un hallazgo lo de Pipín, lo del pobre perro. Que hacer propaganda contra la tele desde la tele me pareció pues muy Pilar Miró, ¿qué quieres que te diga? O sea, solo se le ocurre a ella y tiene el valor de hacerlo. Pilar Miró fue, después de Lolo Rico, una gran impulsora y me animó mucho, incluso en momentos en que había tensiones, que si el Soglar se hizo aquello de la Moreneta, que si el escándalo, que bueno, pues hicimos lo de Felipe González, lo de Victoria Prego, lo del enano. Felipe, ¿cómo has estado? Qué arte, qué oratoria, qué bien, ¿no? Bueno, seguir. Top. Bueno, ella quería un poquito, pues a la manera de muchos de los programas que se han hecho en Inglaterra o en América, era pues distendir también el panorama un poco de la crítica y la caricatura y la entrevista un poco convencional, darle un poquito la vuelta, ser un poquito más ácidos, más contestones. Ya. Tengo un regalito para ti. Te va a encantar esto, qué arte tienes. Un regalito, unos calcetines. Mira qué bonito. Las Pulpes. Vaya casta. Las Pulpes eran unas pobres criaturas y se organizaban unos follones. ¡Mira! ¡Imbécil, que te den por culo! Me gusta ser una dona, me gusta ser una dona. Había flecos, ¿no? Porque dentro de toda esa libertad, dentro de toda esa democracia, de repente había cosas que sonaban mal o que todavía parecía que sonaban mal a una cierta parte de la sociedad que sí tenía influencia. Y entonces todo aquello eran... Es decir, comparado con lo que estamos viviendo ahora, como no teníamos grandes escándalos ni nada y todo funcionaba moderadamente bien, se había terminado el ruido de sables y todo eso, ya parece que todo estaba sentado, bueno, pues había que tener algún escándalo de vez en cuando. Éramos unos personajes los de este país. La habilidad que tengo, que es la de absorción de 1,5 litros de agua de un solo golpe por vía anal. ¿Cómo? Sí. Si quieren, piden una palangana y lo demuestro. Bueno, Es decir, que coge una palangana sí. con 1,5 litros de agua, Claro. ¿y qué es lo que hace? Se sienta Y trago, encima y la absorbe. Sí. Esto lo hace muy poca gente. Y yo esto lo sé, sí. Bueno, usted se ríe, pero si quiere, pues pedimos la palangana, vamos. El año 1976, recuerdo que fue a finales del mes de junio, poco después de haber visto, yo tuve la suerte de poder ir a ver a los Rolling Stones a Barcelona, ahorrando mis dineritos. Yo trabajaba en un banco entonces, de botones, y me fui a ver a los Rolling a la plaza de Toros de Barcelona con la presentación del tour del 75-76 con el Black and Blue. Y ahí arrancó ver a Mick Jagger, eso no puede ser, hay que hacer algo. Yo tenía otros grupos de rock duro, pero hicimos una especie de mezcolanza tan teatrera, cabaretera de rock que era la Mondragón. Viaje con nosotros si quiere gozar. Viaje con nosotros a mi lugar y disfrute de todo el pasado. Cabaret con elementos muy de Fellini, muy del Rocky Horror Show, de todo el glam rock, una puesta en escena muy teatral, muy histriónica, muy que en algunas cosas puede recordar a algunos de los trabajos de nuestro admirado Tim Burton, pero esto en el 78, ¿no? Y lo digo, era así, yo iba más pintado y con más tacones, haciendo un guiño, un sketch, cantando el Rock and Roll Animal y el Walk on the Wild Side,
más pintado que Lady Gaga. Billetes, Ana Obregón, estamos en un viaje, es normal que haya billetes. Pero si es que yo no sé si lo he cogido, ¿no? Empecé a jugar con un medio fascinante como es la televisión. Ladies and gentlemen, Ana Obregón ofreciendo los billetes en este viaje maravilloso. Sí. Son las... Tenga, ay no, las horquillas no, perdón. Chaga hacía unos programas rompedores, pero como yo era muy amiga de él, a mí me traía. Y me acuerdo cuando hizo Viaje con nosotros, pues me metió en un programa que íbamos en el tren. Ana Obregón iba por ahí. Estás estupenda, Ana. Ana, ¿dónde estás? Ana, por favor. Y de repente desaparecía Ana Obregón y aparecía yo. Ana, por favor, quiero verte tu voz. Ana, qué cambiada estás, Ana. No puede ser. Qué maravilloso monstruo, ladies and gentlemen, en directo a las 9:30. Y decía, La Bella y la Bestia. La Bella sería Ana Obregón y la Bestia sería yo, pero era un viaje de risas, de decir burradas, pero empezamos a ver cosas que no habíamos visto en la televisión. ¡Gregorio, salga, por favor! Esto es un monstruo nacional. Y lo que os digo, mientras no esté vuestra bonita, esto va a ser una anarquía. ¡Fuera, a perro de mi casa! ¡Fuera! Quería hacer una especie de Monty Python. Y bueno, pues yo creo que estuvo bien la experiencia de tener a todos unos ilustres personajes cantando, jugando, haciendo parodias, sketches. Ha sido un pedo muy hermoso. Hacía tiempo que no oía nada igual. Ni yo tampoco. Y eso que voy a los mejores parties. Hay pedos y pedos. Hicimos un homenaje bastante fuerte a la Gran Buff y a la Última Cena y a Viridiana, con la Última Cena nuestra televisiva, con un Elton John de artista invitado y con la Orquesta Mondragón. Y era acabando los 80 y tuvimos un gran festival de ventosidades que fueron muy polémicas, esto hay que decirlo. El pedo es aristocrático. Pues yo no voy a ser menos. Acabar el año con tanto viento y marea, pues era un poco heavy, ¿no? Pero bueno, era parte de la televisión, ¿no? Luego lo hemos visto en películas muchas veces y yo creo que ahora personalmente sería bueno recordarlo. Pasen y vean el gran espectáculo del mundo, la octava maravilla, señoras y señores. No dejen, por favor, no dejen de sintonizar este estupendo programa de Viaje con nosotros, con la mujer barbuda, enanos saltarines, políticos, monstruos. Domingo 7 de febrero, 4:30 de la tarde. Las calles de Nerja, recorridas por grupos de chavales durante el verano, están ahora solitarias. Las familias nerjeñas se encuentran en sus casas frente al televisor para ver unas imágenes ya conocidas durante el año y medio que fueron rodadas. Yo creo que la muerte de Chanquete fue uno de los episodios más duros, de mayor conmoción nacional, ¿no? Que apareció incluso en los telediarios. El tráfico, según ha podido saber informe semanal de los correspondientes departamentos municipales, descendió el pasado domingo en algunas ciudades españolas durante la emisión de Verano Azul. En otros sitios, los eventos tradicionales han tenido que ser cambiados de hora. Bueno, aquí te puedes hacer una idea de cómo repercutió aquí todo esto, que el fútbol hay mucha afición y tuvieron que poner el fútbol una hora más tarde porque a las 4 de la tarde nadie iba al fútbol. Yo no sé cuántas veces habré visto Verano Azul, pero yo recuerdo el impacto social de Ha muerto Chanquete. O sea, quiero decir, cuando murió Chanquete este país se paralizó. Se paralizó absolutamente. Se paralizó el tráfico. Y lo recuerdo físicamente porque lo vi y lo viví. ¡Chanquete ha muerto! ¡Ha muerto Chanquete! Chanquete era el amigo, abuelo no, porque no tenía Fernández la edad tal, pero en cierto modo como padre y abuelo de todos los niños españoles. Chanquete. Chanquete.
Chanquete fue una época, fue una conmoción en todo el país. Y es que era un personaje entrañable, ¿no? Y era una serie... Hombre, a mí me cogí un poco mayor, quizá ya para acercarme a eso. Fue un día difícil y tenso, ¿no? Además se creó ese ambiente de tristeza compartida y vivida de forma diferente por un niño de 7 años, uno de 9, un adolescente de 13 o uno de 16. Lo recuerdo porque también todo el equipo nos ayudó mucho a rodar esa escena. No solamente Antonio Ferrandis, que estaba allí, que ni se movía para que nadie hablase con él, sino además el resto del equipo, ¿no? Entonces lo recuerdo como algo especial. Realmente fue un día de luto nacional, ¿no? La gente lo vivió intensamente, los críos lloraban. ¿Pero se ha muerto de verdad? No, hija, no. No se ha muerto de verdad. Es una película. ¿Pero qué pasa? Que se ha muerto Chanquete, mujer. ¿Se ha muerto Chanquete? Ya, pero... Ay, cariño, lo siento mucho. Es como si no estuviera. No llores, hija, por Dios. Yo no era de Verano Azul. No creo haber visto ningún episodio en mi vida. Pues otros compañeros encarnaron más pues, la incomprensión de la muerte, ¿no? Como lo desempeñaba mi compañero Tito, el llanto desesperado como hacía Juanjo, ¿no? Javi. Las niñas con su nerviosismo mordiéndose el diente y demás, ¿no? Julia, pues como que intenta encontrar así luz y se compadece de los niños que están ahí viviendo algo tan complicado, ¿no? Yo creo que la muerte es algo tan natural como la vida y Verano Azul pues también la refleja como otro montón de cosas de esa circunstancia, ¿no? Algo se muere en el alma cuando un amigo se va. Cuando un amigo se va, algo se muere en el alma. Cuando un amigo se va, algo se muere en el alma. Cuando un amigo se va. No niega el dolor, no huye del dolor, no niega la muerte. La muerte es una realidad de nuestra vida y así la vive cada uno según un poco su creencia. Era un poco o excesivamente melosa y blandurria, aunque tuviese el drama de la muerte de Ferrandis, que recordaba en cierto modo la muerte de la madre de Bambi en los dibujos animados. Que Chanquete estará ahora en el cielo. A Antonio Mercero le encantaban las miradas, nos decía, mírale, 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 ¿no? Entonces cada uno, claro, la cámara va recorriendo nuestras miradas y cada uno refleja con su mirada pues su impresión, ¿no? Su sensación. Mercero es seguramente, pues a mi modo de ver, el tío más grande de la televisión española. Pues fue hermoso que Verano Azul se atreviese a tratar de manera natural y espontánea temas que también era un poco tabú en aquellos tiempos, ¿no? Pues bueno, pues tratemos la muerte de forma natural y espontánea, como tratemos de forma natural y espontánea el diálogo entre padres e hijos, o el problema de la ecología, o tantos otros que aborda la serie, ¿no? Estas imágenes de nuestro compañero Asenjo reflejan uno de los momentos de la salida de los asaltantes por la ventana de la sala de prensa del Congreso. Era un espectáculo un poco feliniano, ¿no? Es decir, era un golpe de Estado con público que aplaudía, silbaba, que hacía de todo, que participaba. Estaba en medio Madrid allí por la noche, pasando la noche, que veían cuando llegaba la policía militar, empezaban a aplaudir porque creía que la policía militar iba a detener y no a sumarse a los golpistas, ¿no? Y la gente abucheaba, no abucheaba, José María García encaramado en la unidad móvil. Yo creo que hay televisión en todo el proceso. 23F, 1981, campaña posterior y demás, hizo mucho para que los españoles viviésemos unos con otros y no unos contra otros. A pesar de las amenazas, los informadores gráficos han logrado captar estas imágenes en las que se ve al teniente coronel Tejero despedirse de los componentes del complot que todavía no se habían entregado. Momentos antes, un parlamentario había podido escucharle. Ustedes salgan tranquilos, aquí no pasará nada.
Lo único que sé es que yo voy a pechar con 30 o 40 años de cárcel. Creo que es el momento histórico en el que Televisión Española se convierte en referente universal. Entra en la historia con mayúsculas. Y además de que entra en la historia, creo que es un agente de la propia historia, es un agente transformador de la historia. Me pilló haciendo promoción del viaje con nosotros y todo eso. Hay que interrumpir, que conectar con Madrid, que en el Congreso no sé qué ha pasado. O sea que también esos principios de los 80 los asocio con un ataque importante a la libertad de expresión, que es lo que estábamos tratando otros grupos y nosotros, y la sociedad en general, de recuperar, ¿no? ¡Democracia sí! ¡Dictadura no! ¡Democracia sí! ¡Dictadura no! Uno de los días más felices como periodista fue el día siguiente, cuando la gran manifestación aquella que hubo, ¿no?, en favor de la libertad, y la gente aplaudía a los medios de comunicación cuando habían una de la SER, de Radio Nacional, y la gente nos aplaudía. Eso fue emocionante, porque fue emocionante y además irrepetible. Yo creo que ahora ya no nos aplaudiría a nadie, ¿no?, tal y como está el periodismo en España. Había una ilusión colectiva, ¿no?, y se palpaba, y entonces había familias enteras en la manifestación con los críos, y fue muy bonito, ¿no? Pensabas que mereció la pena todo lo que habías hecho antes para intentar traer la libertad a este país. Otro broche de oro para todos ustedes, mejor dicho, un broche de piel. A mí me gustaría avisarles, creo que estoy en la obligación de hacerlo, que lo que vamos a ver ahora como cierre de nuestro Un día es un día puede herir su sensibilidad, aunque lo dudo. Yo sé que el pueblo español es un pueblo muy maduro, como demostró la noche del 23F, pero para quien pueda sentirse herido, yo le aviso previamente. Se trata de un striptease, de un espectáculo a flor de piel que van a protagonizar, cerrando nuestro programa, Pascal, Valérie y Julia, porque un día es un día. Ángel Casas, que fue un gran creador de televisión también, no sé si injustamente olvidado ahora, pero que hizo grandes programas, era un gran entrevistador y hizo programas realmente interesantes, y los terminaba siempre con un striptease, y luego ya cuando llegaron las privadas, aquello ya fue un desmadre de striptease, ya era casi más aburrido ver los striptease que ver los programas, porque había tantos que ya no merecía la pena, ¿no? Pero bueno, era un pueblo que necesitaba eso. Aquí no se había visto nada de esto, la censura había sido absolutamente férrea. Bueno, el primer programa rompedor fue el programa para mí. Allí hicimos de todo, muchas animaladas, y éramos muy libres, porque éramos muy inconscientes, y porque en el fondo éramos los locos de la casa, ¿no? Musical Express ya fue el programa de una sola persona, en este caso era yo el director y el presentador, y por tanto se parecía más a lo que yo entendía por buena música. La gente de Leño a través de nuestro Musical Express de hoy. Ellos están aquí, tenemos a Ramiro aquí a la izquierda, a Rosendo en el centro y a Tony. Izquierda y derecha mía, no la del espectador como ocurre en teatro, que ya sabéis que los papeles están cambiados. Pero y igualmente rompedor, y sobre todo que había la aportación de la música en vivo, no había playback. Íbamos por los escenarios del mundo a grabar conciertos, a grabar entrevistas, a grabarlo todo. Todo lo que nos caía, nos pasaba por delante. Me acuerdo que cuando yo me despedí de Televisión Española, me senté con el entonces jefe de musicales, que se llamaba Paco Cervantes, y le dije: mira, Paco, no te lo he preguntado nunca en ese tiempo, pero cada 3 meses me cambiabais de día y de hora de emisión. Y hemos estado 4 años así, no sé cuánto tiempo hemos estado. Y dice: es que a ti no te gusta venir a Madrid a discutir. Y cuando venía un tío y decía que quería cambiar la hora, pues como sabía que tú no te opondrías porque te callarías y aguantarías,
pues te quitábamos de ahí y te poníamos en otra hora. Digo, ahora entiendo la calidad de la programación de televisión. Move fast before the others get there. Recuerdo un pelo rubio, muy delgada, tiene una pinta de atlética y de moderna. Sabía todo lo relacionado contigo. Todo menos quién es ese tipo que te protege. Eso nunca te lo diré. Ni yo lo pretendo. Lo que sí recuerdo es la primera escena que tuvimos que hacer juntos, larga, no en grupo, que era que nos acostábamos. Yo vi a Ana muy nerviosa y hice un truco. Yo le puse una sábana entre medias. Masó nos quería sin sábana y yo conseguí meter la sábana entre medias sin que Masó se diera cuenta. Yo creo que a partir de ahí Ana y yo somos hermanos y eso no lo va a olvidar. Yo no voy a olvidar otras cosas de ella que me han hecho muy feliz y que me han ayudado mucho en mi vida. Quiero inscribirme en el turno de oficio y montar un bufete. ¿Lo has pensado bien? Sí. De culo gordo, nada. Turno oficio yo lo recuerdo como una gran etapa de mi vida. Y sobre todo, ahí empiezo a conocer a alguien que es importantísimo en mi vida, que también es otro regalo que te da la vida, que es Juan Luis Galiardo, a quien echo mucho de menos, sin duda, y a Antonio Mercero. Lo que sabía de televisión Antonio Anchón Mercero era increíble. Tenía una capacidad de poderle contar historias al público que el público identificaba como suyas, como nadie. Un tipo, además, enormemente transgresor para la etapa que le tocó vivir como realizador. ¿Niega usted que estuviera borracho? Sí, señor, lo niego. Yo lo único que tenía era un pedete lúcido y eso es muy distinto. A mí me decía un juez, pero ¿puede explicarme exactamente qué es el pedete lúcido? ¿Ha dicho usted pedete lúcido? Sí, señor. ¿Pero estaba usted borracho? No, señor. ¿Estaba usted drogado? No, no exactamente. Entonces, ¿cómo definiría su estado? El pedete lúcido es un estado, si es que es muy difícil de explicar. Es un estado a caballo entre la borrachera y la drogadicción, pero sin llegar a serlo. Bueno, yo lo pongo ya en paz, allá usted con el juez. Y entonces me metían preso. Pedete, ¿no? Sí, señor, pedete. Todavía me lo dicen, o sea, todavía me lo dicen por la calle. ¿Tú eres el pedete lúcido de Anillos de Oro? No confundamos. Yo soy el pedete lúcido de Turno de Oficio. Señoras, señores, muy buenas tardes. 78 personas, jóvenes en su mayoría, fallecieron quemadas o por asfixia. José Antonio Zabala e Ignacio Lasa han desaparecido y se encuentran posiblemente secuestrados desde el sábado. Continúan las tristes noticias en relación con los atentados. Cerraremos esta edición además con una jornada en la vida de un príncipe alférez y la voz mítica ya de Juliette Greco en Bilbao. Les dejo con Inmaculada Franco y Miguel Adrover. Me apoyé en la mesa del telediario porque necesitaba un punto de apoyo para, no sé, porque me apoyé, pero no estaba ni estudiado, ni pensado, ni nada. Me apoyé porque me podía apoyar en la mesa de aquí detrás. Hasta aquí las noticias. Vamos a intentar darles un contrapunto que hemos preparado en 48 horas. Porque no importaba tanto la adicción, la ser guapo, ser telebombón o ser guapa, como el creerte esa propia historia, ¿no? el dar testimonio de tu verdad. Nosotros hemos querido hacer una especie de seguimiento de un congresista seguramente anónimo, pero que, como tanta gente, va a colaborar en el engrandecimiento, en la afirmación de un partido, que es en definitiva colaborar en la afirmación de la democracia. Recuerdo que la primera vez que salí en 48 horas, que Pilar me miró, me encargó que presentara el informativo los fines de semana,
se colapsó la centralita. Tampoco es muy difícil de colapsar una centralita, quiero decir, llamándose a la vez y se colapsa, o sea que vamos a desmitificar las cosas. Pero sí hubo un montón de llamadas y eran al 50%, ¿no? El 50% decía, ¿cómo es posible que un tío como ese salga a presentar un telediario? Que falta de respeto. Y el otro 50% decía, ya era hora de que un tipo como ese salga a presentar un informativo, ¿no? Y yo le dije a Pilar, yo voy a seguir siendo yo no puedo cambiar, yo no sé ponerme en presentador de informativos. Y me dijo, no, es que no quiero que te pongas en presentador de informativo, quiero que seas tú. Digo, vale. Yo me hice un pequeño planteamiento que era contarle las cosas a mi tía Aurelia. Anoche les decía que comenzábamos una semana movida en todos los sentidos y los hechos lo están confirmando. Este martes 28 de julio ha dado abundante trabajo a los políticos. Era una mujer que compraba a veces el periódico, no siempre, de cultura media, interesada en la realidad, y entonces, salvo decir que Aurelia contaba las cosas y ponía ahí, donde usted tiene ahora los ojos, ponía los ojos de mi tía Aurelia. Y se lo contaba a mi tía Aurelia, sin decirle tía Aurelia, claro. No tenía un punto fijo, una referencia fija, ¿no? Porque mis tías Aurelias, que tuve 3 tías Aurelias en aquella época, mi tía Amelia, mi tía Emilia y mi tía Carmen, eran de las que cuando se tenían que poner el camisón o la bata de noche se apagaban la tele para que no les viera el señor de la tele. El presentador de telediario es alguien familiar, ¿no? No es como ahora que te gustaría hacer familia con todas las presentadoras de los telediarios, ¿no? Antes del telediario pues era bueno, uno más que comía contigo, ¿no? Que cenaba contigo. Y yo creo que los profesionales que trabajaban en la tele eran conscientes y al mismo tiempo lo vivían con sensación de aventura y con una energía y un apasionamiento que me parecía a mí que no caían nunca en la rutina, ¿no? Y de vez en cuando los corresponsales de guerra hacían una portada que era impactante. Era muy impactante porque el mundo geopolítico en una España que todavía... Es decir, nosotros mirábamos al mundo geopolítico no en el sentido del equilibrio de la Guerra Fría, sino en el sentido del progreso democrático. Estábamos más alemanizados o cercanos a Francia que a todo el resto del conflicto. El resto del conflicto en el que ellos eran poderosos, nosotros éramos nada. Y recuerdo que en portada me impactaba mucho, porque yo me hice enseguida muy universalista en ese sentido, ¿no? La guerra era algo que no entendí nunca. Pienso que la gente a la que le importa el que dirán, como me supongo que te importa a ti, pues es una gente que suele tener, y perdón, inseguridad en sí misma y que va por la vida obligándose a la hipocresía. Me encantaba María Teresa Campos en esta casa, en la tarde, que me parecía fascinante. Se estaba enamorado de esta señora, totalmente. Entonces me decía, pero qué mujer tan simpática y tan a su ola. O sea, porque realmente María Teresa yo creo que tiene esa cosa increíble de que ella siempre dice, ¿no? Uno tiene que transmitir y tal, ¿no? Pues muchas gracias, señor Erquicia, por recomendarnos y recordarnos que el fin de semana debe ser un tiempo para nosotros mismos. Me fascinaba Hermida, su manera de sentarse y siempre pensé, es curioso que este país del que tenemos como una imagen un poco así rígida, ha dado grandes histriones. Hablamos de milenarismo. Muy bien, cállate. Estamos hablando de apocalipsis y hablamos de milenarismo. El milenarismo va a llegar. Siempre va a llegar. Déjame hablar. Se deja hablar a la minoría silenciosa. A los poderes, a los excesivos poderes, nosotros somos el camino, la verdad y la vida. Grandes histriones. Porque ha dado a Hermida, ha dado a Rafael y me ha dado a mí. Había series españolas
series extranjeras, el Falcon Crest, demás, y Cristal. Perdona la ocasión, así lo decidió, y de vuelta estoy aquí. Lo bueno de la telenovela, yo creo, es que más allá que cualquier otra cosa, la telenovela ha unido a Latinoamérica de una manera que ha sido muy difícil de superar. No hay nada que una a Latinoamérica. Latinoamérica es México, Brasil, Argentina, Colombia, Venezuela, Ecuador. No se parecen en nada, son totalmente distintos. Y luchan mucho por mantener esa diferencia y esa distancia. Y sin embargo la telenovela les une completamente. Para ser modelo hay que tener personalidad, desenvoltura, lucir como una gran dama, aunque seas muy poca cosa. Este compendium de melodrama, extraño glamour y cierta tosquedad en las cosas, ¿no? Y eso yo creo que es un elemento muy importante de la telenovela, que hay que reconocérselo. Es, yo creo, su gran aporte cultural, que ha dado una identidad cultural latinoamericana. Que tuvo un éxito que va más allá de la mera audiencia. Bueno, señora, disculpe mi atrevimiento. Y muchas gracias por su sinceridad. Espera, yo no te he despedido. No hace falta que lo haga, señora. En un momento, una de las coprotagonistas, que ni siquiera era la buena, era una de las malas, pues en la serie iba a hacerse una exploración del pecho y le detectaban un cáncer de pecho. Sin duda porque era una mala, a la buena no se lo habrían detectado. Pero la sanidad española registró una asistencia de mujeres que iban a hacerse esa exploración muy por encima de la que se había conseguido con las campañas en las que se pedía esa necesaria exploración precisamente para detectar eso. Y luego yo creo que también gustaba de esas telenovelas un poco lo toscas que estaban hechas. Daba risa ver que de repente que las puertas no funcionaran en la escenografía, que las escaleras sonaran como que si se fueran a caer. Y yo creo que eso pues también fue formó parte también de ese éxito. Eran unas series que eran bastante observadas por su calidad. Y se notaba claramente que estaban hechas de una manera muy distinta a como nosotros asumimos la televisión, que es más, pues, es más deprisa, es más, yo diría, no sé, más rasgada, más, todo se hace más corriendo, con menos atención al detalle. Pido humildemente a su ilustrísima, señor arzobispo, que bendiga a estas pobres descalzas y les perdone sus muchas faltas, por el amor a Jesucristo. Rodábamos en 35 milímetros, no rodabas en vídeo, rodabas con tiempos de cine, con producciones de cine y con todo el equipaje de televisión española detrás. Los rombos servían para advertir de que los contenidos de lo que se iba a emitir podían afectar a la moral. Recuerdo Los gozos y las sombras, que hicieron que se vendiesen libros que no se habían vendido para gloria de Torrente Ballester, que era padre de familia numerosa. Yo tengo mis vicios, ¿sabes? Carlos.
¿Una cama? ¿Para qué? Porque tienes derecho al secreto de tus pecados. ¡No! Es que las recuerdas todas, porque era lo único que se veía. No estaban las televisiones privadas y entonces lo que te ponían en la televisión era lo que veías. Afortunadamente, la tendencia era hacer una televisión de calidad. En las casas normales, prácticamente toda España había una sala de televisión con aquellas gitanas que ponían luego los morancos y gente encima, o el toro y esas cosas, ¿no? Recuerdo La forja de un rebelde, de Arturo Barea, que ya había muerto y que la verdad se había vendido sus libros, editados muy tarde, bastante poco. Recuerdo Mariana Pineda. Después de una persecución feroz, he tenido que abandonar España. Soy de ideas republicanas y en nuestra tierra eso significa que eres antiespañol. Hoy, en mi obligado exilio político, hemos rendido homenaje a Goya. Flores y versos sobre su tumba francesa. A alguno de nosotros se nos saltaron las lágrimas. Créeme, abandonar el país es como abandonar el mundo. Nos despedimos de todos ustedes hasta la próxima carta de ajuste y les deseamos un feliz descanso. Muy buenas noches. Si pierdes tu pelo es muy normal, los árboles pierden sus hojas también. Puros 80. Ves por tal estupidez, pero si de ello te quieres curar, Fue muy creativa en todos los ámbitos. Cuando por la radio vayas a hablar, no te preocupes, nena, no lo notarán. Completamente color, ingenio, juventud. Fue un cambio cultural y un cambio social generado desde la gente. Muchas gracias. Thank you so much. Thank you, Marvelous.